El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos siguen en el programa El Personaje del Viernes, programa que se transmite hoy a las 5:30, viernes, y se reprisa el sábado a las 9 de la mañana, el domingo a las 7 de la mañana. Para presentarles a alguien que realmente no necesita presentación, pero que lo vamos a hacer porque además ese el formato del programa, además, como dicen, lo políticamente correcto. Está con nosotros Javier Bonilla, el famoso Bonil. Y este es un programa, yo le decía a Javier, en el cual buscamos a la persona detrás de la figura pública. No sé si te parece que podamos ir en ese camino. Muy buenas tardes. Hola Andrés, un saludo afectuoso para ti y para todos quienes nos están escuchando. Bueno, en mi caso, lo que vamos a ver detrás de la persona va a ser en realidad este cuadro, que es un retrato que te podré contar. Ahí está tu retrato, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, sí. La diferencia es que en ese no usaba bigote, ya el bigote se me pegó como una secuela de la pandemia. O sea que es post pandemia o durante la pandemia. Sí, durante la pandemia. Es que yo saqué el bigote de mi abuelita, entonces me fue creciendo muy lentamente, pero le fui tomando cariño y ya se ha ido cobrando cierta personalidad. A propósito de eso, que es una broma muy buena, la semana pasada que te comentaba, estaba de viaje en Portugal, sí. Dicen, aquí todas las mujeres tienen bigote. Es verdad que famoso eso, ¿no? Sí, gozan de esa fama, aunque tú mismo habrás constatado que hay unas mujeres muy guapas también por ahí, ¿no? Por supuesto, es como los estereotipos, ¿no? O sea, estereotipos que dicen que los pastuzos son tontos o que les hacen broma. O sea, no es así, pues. Sí, sí. Y hay un chiste también así de respecto de, bueno, pero es un poco de, decía que, prefiero no. Porque prefieres no contarlo. Respecto a las nacionalidades, a los lugares el chiste de los pastuzos, bueno, ya es como establecido, ¿no? Pero siempre hay en todos los países, unos personajes a los que les agarran de pato, ¿no? Les agarran el diente. Así es, ¿no? Sí, como a los gallegos en los Europa. Los de Lepe en España, sí, ¿no? Los de Lepe, los sí. belgas. Sí. Los belgas. Los norteamericanos los tienen así mismo a los polacos, no sé, o sea, hacen bromas de polacos como nosotros de pastuzos. Pero ¿por qué? Son estereotipos. Ahora, entrando un poco en materia, yo te comentaba que para la gran mayoría de los ecuatorianos que vivimos en el país y los que viven afuera también, Bonil pues es recontra conocido, es parte de casi que de la vida diaria de nosotros, pero no, la gente no tiene claro, así como nos pasa a los radiodifusores muchas veces, la cara con la voz. En tu caso, no tienen claro la cara con el nombre o con las caricaturas de Bonil. Sí. Bueno, ¿cómo hace? ¿La gente te reconoce? ¿Cómo hace? Bueno, en mi caso yo agradezco que no me identifiquen por el rostro, ¿no? Porque prefiero que puedo salir perjudicado.
Pero bueno, ¿te acuerdas que hace unos años tuve unos inconvenientes político-administrativos? Entonces, Claro, claro, con eso el macho, hizo que, claro, que con el tuviera que macho. estar un poco en la escena pública, en los medios de comunicación. Y me recuerdo que en esa época sí, la gente que me ubicaba sí se acercaba, ¿no? Y me identificaba en la calle. Sí me ha pasado. Y ahora con la mascarilla, a veces sí me pasa que alguien me echa un saludo, ¿no? Estoy haciendo alguna compra. Y yo digo, pero ¿y por qué? ¿Cómo me reconoce, no? Si estoy con la mascarilla y uno de mis distintivos es, como notarás, la nariz, ¿no? Pero también son las orejas y también es el pelo. O Y sea que son varias características. claro, claro, iba vestido, menos mal, ¿no? Pero, pero es también los ojos, la mirada, porque valga la referencia, ¿no? Cuando uno hace un retrato o una caricatura, el parecido está centrado básicamente en los ojos. Los ojos es una parte fundamental para generar el parecido, la identificación. Entonces, con mascarilla o sin mascarilla, se logran identificar. Claro que si mi mujer usara una burka, muy probablemente me terminaría confundiendo de ¿no? Pero, Claro, claro, una burka, o sea, claro, es sí. otra cosa. Entonces, pero bueno, sí, es como tú dices, Andrés, ¿no? Tú en la radiodifusión, lo mismo, tu voz es inconfundible, ¿no? Mi trazo, Pero en cambio, son alguna confusos. vez te ha pasado, me hace reír. Oye, ¿alguna vez te ha pasado, no sé, que por personas que no han estado de acuerdo contigo, si te reconocen, te digan, oiga, ¿por qué me hizo tal dibujo o algo así? O tal caricatura. Personalmente, no, aunque una vez me encontré en una reunión eh, social con quien era en ese entonces el coronel Arauz, Víctor Arauz, y Ajá. me hizo una pregunta respecto a un dibujo que yo hice, que no era una cosa tan humorística, pero era respecto, no recuerdo ya muy bien, a la investigación de un asesinato, ¿no? Un tema de sicariato. Y me parece que el dibujo un poco apuntaba hacia el hecho de que avanzaban muy lentamente las investigaciones y que no había mucha información. Y creo que esa fue quizás la única vez en la que no era un reclamo, pero era una pregunta como un poco capciosa, me acuerdo en aquel entonces que yo me puse un poco nervioso, pero personalmente no me he encontrado con ningún político que me dijera así, ¿no? He visto, sí, en la televisión o en algún otro espacio que se haya molestado por los dibujos, sí. Y en especial, bueno, tú lo sabes y quienes nos escuchan también, saben que un personaje en particular siempre durante 10 años se molestaba muchísimo por las caricaturas. Se mostró, se le daba, pero bueno, él tiene un humor muy extraño. El humor de ese personaje es que él se puede reír de todo el mundo, pero nadie de él. Claro, sí, y esto es como el ping-pong, ¿no? Uno tiene que estar Así dispuesto a es. que si te vacilan o si te cuestionan, pues, digamos, si tú cuestionas, tienes que estar preparado y abierto también a que eso ocurra, ¿no? Entonces, Claro, es como dicen en el barrio cuando uno es chico y le dicen el que se pica pierde. claro. Pero a veces ha pasado, verás, respecto a esto que acabas de mencionar, por eso decía yo, es como un ping-pong, ¿no? Porque a veces si a uno lo vacilan y uno responde esa vacilada o esa broma, hay personas que dicen, oye, no te piques, el que se pica pierde. Pero Sí, yo en cambio creo que lo halaga, lo chévere, lo interesante es que si uno también pueda responder, o si tú le vacilas a alguien, le haces una broma, la otra persona también te pueda responder en broma. ¿No? El que se claro. pica es Bueno, porque se enoja, se pero molesta. es que la cosa es saber eso, Bonil, pero sin picarse. O sea, contestas, Claro,
si te vuelven a contestar, saber que es un ping-pong. Yo creo que lo has descrito con claridad, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Sí, pues. ahora, ¿te acuerdas a propósito que mencionabas la nariz? Estaba en este momento haciendo memoria. Al expresidente Lucio Gutiérrez, siempre lo Ajá. sacabas con una nariz grande, ¿no? Claro, sí, oye, yo me acuerdo que le hacía una nariz tan larga que me acuerdo claramente de un dibujo donde él se tropezaba en su propia nariz. Es decir, una nariz que ya era como si fuera una manguera, cuando tú desenroscas, desenvuelves una Sí, manguera. sí. Era o un cabo de una soga larga que estaba regada en el piso y que terminaba enredándose, ¿no? O en alguna ocasión que el espacio horizontal, rectangular que tengo en el periódico, yo lo dividí en 5 o 6 viñetas de espacios, Ok, ¿no? Y en cada pedacito, y en cada viñeta había un pedacito de nariz hasta que al tope llegaba. Y cada pedazo decía alguna cosa, ¿no? Alguna frase. Entonces, bueno, sí era, y claro, él, claro. Pero ¿ah? se resintió, una vez dijo que le hacían bromas de su nariz, dijo públicamente. Verás que sí, o sea, normalmente ha sucedido que manden a rectificar un dibujo a un caricaturista, ¿no es cierto? Eso me Sí, pasó. Pero yo no había visto que un caricaturista mande a rectificar una nariz, y eso es lo que también pasó, porque Lucio después se operó la nariz, ¿no? claro. Ah, ya, o sea, él tanto se quedó con eso en la mente que se operó la nariz, ya no es narizón, pues. Claro, bueno, también creo que se operó hay una palabra, la cachetonomía, alguna cosa así, Ah, porque también porque lo molestaban de que también de cachetón, de que se parecía, algo, no me acuerdo, a Kiko o algo así, sí, claro, claro. pero de verdad que después apareció en escena pública de nuevo y estaba transformado. Y Sí, yo te digo, sí, sí, yo lo sí. entiendo, porque a mí también me pasó. Mira, yo de niño y de adolescente, en mi juventud, yo tenía la nariz respingada, chiquita, ¿no? Y Ajá. era, sí, 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 y me la mandé a agrandar, porque era algo que ya Muy, muy me, pequeña. sí, muy pequeña, mucho éxito con las mujeres, entonces dije, no, 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 esto me va a matar, voy a tener que... Y me hice agrandar la nariz, oye, fue así. O sea que rectificaste en ese caso igual. Así rectifiqué, sí, en mi caso fue eso también. Y hablando de tus caricaturas, veo que tú estudiaste sociología en la Pontificia Universidad Católica de Quito y luego decidiste eh, salir directamente a trabajar en periodismo, no Sí, seguir oye, con esa área. Carlos, es que a mí me pasó como a muchos jóvenes que estábamos un poco desorientados y no sabía realmente qué iba a estudiar. Al comienzo dije, bueno, voy a estudiar economía, porque dije, voy a joder el país, ¿no? Oye, no, pero Claro, fallé el examen de ingreso en matemáticas y dije, bueno, ¿y ahora qué? Y siempre me atrajo el tema social, la conflictividad de política, y eso hizo que me inclinara a estudiar lo que rimbombantemente se decía ciencias sociales y políticas, ¿no? ciencias sociales. Sí, pues Claro, suena a ciencias sociales y políticas. y claro, pero estando ya en esa carrera, una ocasión es que conversaba con un profesor, Carlos Arcos, que ahora él ya también se alejó de la sociología y se dedicó a la literatura y ha ganado premios y precisamente él está presentando su novela ahora. Él en una fiesta me acuerdo que yo le confesaba esta desubicación de alguna manera, porque ya me gustaba el humor y me gustaba el dibujo y me dijo, mira, en realidad tienes que tomar en cuenta que hay dos cabezas. Una cabeza es la que debes desarrollar y tener para las ciencias sociales, pero para las ciencias en general, y otra cabeza es la que se necesita para el arte, para la Ok. ficción. Y entonces, y tenía razón, y fíjate que yo tenía 20 años, pero hasta ahora me dura en el recuerdo esta frase, que es muy verdadera. Terminé la carrera, pero siempre me fui inclinando por el tema del humor y de la caricatura, que era mi manera de protestar también un poco, ¿no?
Lógico, es una manera de protestar la crítica, la sátira. ¿Y cómo ingresas al mundo de la caricatura? ¿Desde chico tenías esta facilidad? Porque no, yo dibujo algo y no me sale ni la nariz bien dibujada. O sea, ¿cómo desarrollas esas habilidades? Es que verás, a mí me salían chuecos los dibujos, y entonces dije, no, pues esta es una caricatura, esto puede ser tranquilamente una caricatura. No, y de verdad te digo que yo fui aprendiendo, yo aprendí, o sigo aprendiendo, mejor dicho, es lo más correcto decirlo, pero copiando, ¿no? O sea, inspirándome en cómo un dibujante resolvía una expresión, una cara, una nariz, las manos, porque básicamente al comienzo yo hacía, digamos, el chiste escrito y le ponía el garabato, ¿no? Claro, eso ya ha ido cambiando y el garabato me he ido convirtiendo yo en el garabato y el texto y el dibujo es el que sale publicado, ¿no? Pero fue a los 17 años que empecé porque mi hermano un día me impulsó y me dijo, Javier, le encontré un trabajo. Le digo, hermano, pues yo no quiero trabajar. Yo tenía 17 años, ¿no? Y me dicen, no, ya no sé, ya me comprometí, tiene que entregar unos dibujos en la revista tal y son sobre política. Le digo, pero hermano, si yo ni leo los periódicos. Bueno, pues no sé, va a tener que leer. Entonces, así fue. O sea, en esa época ni leías, o sea, no estabas en ese ámbito de la noticia. No, y menos así consuetudinariamente, ¿no? Entonces empecé a chequear, a ver temas, y creo que el tema del humor o la ironía espontáneamente surgía, ¿no? Ese sentido, por eso se llama el sentido del humor, que es un sentido que uno lo va desarrollando o lo va atrofiando, así es, ¿no? Entonces, ya me empezó a gustar. Es cierto. Exacto, me empezó a gustar y poco a poco fui buscando otros espacios, Andrés, en otra revista y luego fui ya pensando más arriba y dije, pues, tiene que ser un periódico, ¿no? O sea, estuviste en Vistazo, ¿no? Que estoy viendo algún tiempo, ¿no? Bueno, verás, en realidad yo busqué en Diario Hoy cuando tenía 20, 21 años. Primero en el Diario Hoy. Ahí es que, porque hemos hecho algunas entrevistas en el programa Punto de Vista, nuestro amigo común, el colega Alcides Montilla, me dice, trabajamos con Javier mucho tiempo, era ahí, ¿no? En el Hoy. Claro, yo colaboraba, o digamos, sí, yo era externo, nunca estuve en la redacción. En la redacción. Siempre, y de hecho, hasta hoy continúo en esa condición, incluso con Diario El Universo, la revista Vistazo, en donde publiqué hasta hace unos 7 años, creo. Y estuve también, ¿sabes? Había una cosa que a mí me atraía mucho, que eran los dibujos animados. Sí, claro. Sí, entonces yo me atraía, me gustaba. Y yo me acuerdo que tendría yo unos 13 años y mi abuelo me había regalado un reloj de esos inmensos, de esos Seiko que tenían cronómetro, ¿no? Te estoy hablando del año, a ver, ¿qué será? 80, ¿no? Me acuerdo, eran unos así gigantes, claro, Seiko japonés. Sí, yo ahora lo tengo, pero para trancar la puerta del estudio y me sirve para que no para que no te molesten. Exacto, sí, o como defensa personal eventualmente, ¿no? Pero ¿sabes qué era lo bonito de esto? Que bueno, mi papá tenía un proyector de cine, ¿no? de esas películas Super 8, y me acuerdo claramente que me di el trabajo de poner una película de los Picapiedra, ¿no? Y pasaba la proyección y con el cronómetro me fijaba en cuántos cuadritos por segundo pasaban. No había libros de dibujos animados, no había Google, no había internet, no había escuela de animación aquí. No había internet, como tú dices, ni escuelas de animación. Exacto, entonces así descubrí empíricamente cierta técnica de la animación y me fui involucrando en eso hasta que, porque mi ambición era
algún rato hacer dibujos animados. Y la única vez que hice esto de caricatura periodística con animación fue en Ecuavisa, ¿no? Eso fue en el año 91. Oye, ya qué bestia, son 30 años, ya creo que estoy viejo. Y pues, 31 años. Tú naciste en el año 64, ¿no? Sí, 64. 64. En Quito. Sí, de aquí quiteños, sí, toda mi familia ha sido quiteña. Todos son quiteños. Sí, sí, sí. Y en este caso, luego, cuando ya tú decides, no voy a ser sociólogo, sino periodista y dentro del área de la caricatura, ¿qué te dijeron tus padres? Bueno, mi papá ya había fallecido, ¿no? Verás que mi papá murió cuando yo tenía 12 años. Muy joven, muy joven. Claro, muy joven. Y pues nada, mis hermanos, yo soy el tercero de 3 hermanos y mis hermanos trabajaban ya, aportaban a la casa y yo de alguna manera era el protegido, el mimado, ¿no? Me doy cuenta viendo en retrospectiva. Pero claro, llega un rato en donde los llamados a la responsabilidad también se producen y fue así que de alguna manera me empujaban a que yo también trabajara. Y ahí fue que busqué la inserción en el diario Hoy, ¿no? En donde empecé a obtener, y en la revista Nueva cuando tenía 21 años. 21 años. Ahí, exacto, tenía yo un ingreso con el que aportaba en la medida de mis posibilidades y tenía también para mis gastos, ¿no? Entonces... ¿por qué está tan unida el concepto de la caricatura con el lápiz, Bonil? Con el lápiz. Lápiz, sí. ¿Por qué? Porque siempre, por ejemplo, tú mismo llevaste, ¿te acuerdas cuando te enjuiciaron? Llevaste un lápiz gigante. Claro. Sí, bueno. ¿Por qué? Por el dibujo, por lo que. Claro, por el dibujo. Pero bueno, tal vez podría ser por el pincel o puede ser también la plumilla, ¿no? El premio Jorge Mantilla Ortega, por ejemplo, tiene su emblema o digamos el trofeo, es una plumilla, ¿no? Igual sirve para, cuando yo gané, igual gané el de concurso de caricatura, ya no me acuerdo en qué año, igual era la plumilla, igual si eres un reportero, si eres un fotógrafo, porque representa, creo yo, a la escritura, a la palabra, a la voz impresa, ¿no? La relación que existe con el papel. Y en el caso de la caricatura, sí, ¿no? Porque el lápiz, aunque ahora es electrónico, Andrés, igual no deja de ser lápiz, ¿no? Sigue siendo. O sea, ahora, ¿cómo hacen? Lo coges la Mac, como dicen, y sí, con el lápiz. Ahí oye, ahora estoy, he vivido un calvario, no por la Semana Santa, sino porque hace 2 semanas tuve que dejar mi iPad, entregar mi hijo este iPad, dejarle en la clínica y aplicar la garantía, porque tiene una falla de fabricación. Y entonces yo estaba dibujando y repentinamente ¡zup!, se volaba y hacía unas rayas aleatorias disparadas. Sí. Y era imposible, sino. Pero el iPad ha sido en mi vida, digamos, ha estado toda mi vida desde hace unos 7 años más o menos, ¿no? ¿Y cogiste algún curso? Porque de todas maneras, para manejarlo el iPad, o sacarle el provecho que se puede sacar gráficamente. No, mira, tú mejor que nadie sabes que esto es como el matrimonio, ¿no? Practicas, o sea, practicas un poco, ¿no? Pero y en el camino es que vas perfeccionando o dañando el equipo, ¿no? Sí, claro, claro. Y ahí, ahí se va descubriendo. Y bueno, en el iPad a lo mejor uno puede esperar que algún amigo le ayude. En el matrimonio esperemos que no, ¿no? Ahí ya no, es peligroso. Muy peligroso. Pueden producirse no rayas más peligrosas, rayas más aleatorias. Sí. Vamos a ir a la primera pausa con Javier Bonil, que está con nosotros esta mañana. Bueno, hoy es tarde, mañana sábado
está en el programa en el reprise y el día domingo a las 7 de la mañana. A propósito, el personaje el viernes también se transmite a través de nuestro Facebook, que ustedes nos pueden seguir, Radio Atalaya 680M, y de nuestro canal de YouTube, Radio Atalaya 75. Igual en nuestras redes sociales, el Instagram, el Twitter, ponemos toda la señal y todos los diferentes principales puntos de la entrevista en el personaje del viernes. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente. Valga la ocasión para decirte que ahorita te agradezco que me hayas invitado al personaje del viernes y no al personaje de miércoles, ¿no? Vamos a continuar en el personaje del viernes, no de miércoles, a propósito, como dice Bonil, de el viernes. Personaje de viernes. Te interrumpí. No, personaje del viernes con este personaje de miércoles. Bueno, ha de haber varios políticos que piensan así, pero hay otros que no, y la gran cantidad de la ciudadanía, que es lo que importa. Cuando vemos tus caricaturas, Javier, en la inmensa cantidad de veces nos sentimos identificados, que yo creo que eso es lo más importante. Sí, siempre, bueno, la vida mismo es un ensayo constante, ¿no? Es un día a día, es así, como tú bien dices, Andrés. Es día a día. Yo a veces, me puse claro, hay días buenos, hay días malos, hay días peores. Así es la vida, ¿no? Así es la vida. ¿Y cómo haces para diariamente, día a día, solo, no, bueno, sábado y domingo también? O sea que, ¿cómo haces para producir una caricatura diariamente? Bueno, verás que a veces algunas personas me dicen, oye, ¿por qué no me voy a una reunión el fin de semana, no? Ajá. Y me dice, oye, ¿por qué no dejas haciendo algunos dibujos? Y yo he dicho, sí, claro, ¿no? Y trato de hacer. Pero por decirte, si me voy de viaje, también me ha sucedido así, me voy de viaje y vamos a poner el ejemplo de la guerra de Rusia-Ucrania. Sí. Y yo estoy haciendo un dibujo sobre los pajaritos del campo, o algún chiste blanco, o el tema del hambre, o qué sé yo, y no tiene nada que ver con la actualidad. Se produce un cortocircuito en la comunicación con tu público, ¿no? Y es como decir, bueno, ¿y qué le pasa a este tipo? ¿De qué está hablando, no? Por eso es que a veces me resulta difícil desprenderme de ese diarismo, ¿no? Y a cierto punto no sé si un defecto o es, digamos, ya un quehacer diario, ¿no? Es un quehacer. Y la gente, a propósito, gente cercana, amistades, no te dicen, oye, ¿por qué no haces una caricatura sobre tal tema? ¿Sí? O claro, te mandan mensajes, oye, hoy día, mira este tweet, vale la pena. ¿No te mandan así? Sí, claro, pero sí, y además no solo eso, Andrés, también en el Twitter, por ejemplo, hago un dibujo, qué sé yo, de Glass, ¿no? El habeas corpus. Y nunca falta el que dice, pero ¿qué has dicho sobre lo de Carlos Vera? O ¿qué has dicho sobre, qué sé yo, ¿no? De cualquier otro tema, ¿no? Entonces, de eso no has dicho nada. El caso es, claro, o sea, ¿no? Hay tantos temas que se pasan que uno tiene que escoger uno. Y uno decide, y yo tengo que hacerle hoy, digamos, supongamos, hoy lunes, ¿no es cierto? Para mañana martes. El dibujo sale impreso. Y eso quiere decir que yo tengo que estar pensando en la mañana, el mediodía, y entregarlo en la tarde del lunes para que la gente recién lo vea el martes, ¿no? Okay, claro. Sí. Claro, y entonces, tú tienes que entregar el lunes, o sea, por decirte, el del viernes de hoy, tienes que entregarlo en la tarde para que salga el sábado, así. Exactamente. Y entonces, toma en cuenta esto, que yo me informo en la mañana de hoy viernes, ¿no es cierto? Me estoy informando, llego al mediodía, a lo mejor escucho el noticiero mediodía, y en la tarde del viernes yo tengo ya que, o sea, ponerme a realizar el dibujo y enviarlo.
Y en el transcurso de esas horas, en las redes sociales ya se comentaron muchas cosas, ¿no? O aparecieron otros temas, otras aristas. Pero el dibujo recién puede ser visto, posteado al día siguiente, mañana sábado. Entonces, ahí es un fenómeno que hay, actual que plantea estas dificultades, Andrés, ¿no? En las Claro redes que sí. sociales. Sí, sí, entonces en la Mira, en las comunicación. redes sociales, tus caricaturas salen antes de salir impresa. Mira, lo que me pasó con lo de, y yo hice una referencia, un dibujo del Don NASA, de este Sí, personaje. de No Don me acuerdo. NASA. Sí, no sé qué día salió, el martes o el lunes. El caso es que el día en que fue publicado el dibujo, a mediodía apareció la noticia de que encontraron su cadáver. Entonces, en las redes sociales, yo que aparezco como un pitonizo, como alguien que ya sabía que iba a estar muerto, ¿no? Esos desfases en la comunicación son tremendos, ¿no? Pero, ¿qué puedo hacer yo ahí? Pues nada. Ahí no, claro, no puede, ya con el tema tecnológico de lo que está online y de lo que está impreso y de lo que ya no puedes hacer. Es ponerte a aclarar, imagínate, a cada uno. Y además, a lo mejor hay algunos que se merecen una aclaración y otros que, bueno, pues ¿para qué vas a estar aclarando, no? Y hablando de esto, tú tuviste pues no uno, algunos episodios polémicos con el ex presidente, el Mashi, y Ujú. su combo. En esa época, y estaba viendo algunos que no lo recordaba, miren la memoria cómo falla, ¿no? Y aquí estoy leyendo y dice, en 2008, Javier Bonil realizó una caricatura sobre el referéndum constitucional para la aprobación o rechazo del proyecto constitucional redactado por la Asamblea Constituyente, donde estaba representada una mujer con un diario, la cual dirige un diálogo a un señor diciendo, dos puntos, ahora, un chico de 18 puede ser electo y uno de 16 votar, puntos suspensivos, a lo que el señor responde, ¿qué te sorprende, pues? Si el presidente todavía está en la edad del burro. Buenísimo. El director de opinión del diario, Emilio Palacio, dijo que él estaba llamando burro al presidente. Sin embargo, Bonil aseguró que lo que le decía era adolescente. Ese mismo día, el presidente Rafael Correa llamó temprano en la mañana a Bonil a felicitarlo y decirle que la caricatura lo había alegrado y hecho reír. ¿Es verdad? Esta Sí, sí, anécdota. sí, Sí. sí, no, eso sí sucedió, ¿no? Y como he comentado, sí me sorprendió la llamada, porque me acuerdo que sonó el celular a las 6:30, 6:45, y ya estaba despierto, pero algo somnoliento, tomo la llamada y dice, ¿es el señor Javier Bonilla? Digo, y era una voz femenina a esa hora, entonces yo dije, sí, soy yo. Cuidado, cuidado. Pero es la misma persona que hace las caricaturas del universo. Y digo, sí, sí, el mismo, el mismo. Dice, un momento, le va a hablar el presidente. Puchicas, entonces como un resorte me levanté de la cama, me acomodé la pijama, y caminé por la habitación esperando el diálogo, que no se produjo tan inmediatamente hasta que yo rompí el hielo y saludé, ¿no? Señor presidente, Sí. buenos días. Y ahí fue que me refirió, uy, que me ha alegrado la mañana. Y yo no sabía por qué le había alegrado la mañana. Digo, pero ¿por qué no? Dice, no, es que tu dibujo de ahora, pues que me cagaba la risa. Pues yo entonces me alegro que te gustara, ¿no? Pero bueno, fue un episodio La muy... imitación está muy buena también. Imité, tuve que practicar 10 años. No, y entonces, pero viendo a la distancia, Andrés, en realidad eran los inicios del gobierno que Claro, muchos sí veían. 2008.
sí, veíamos con esperanza, muchas personas veíamos, ¿no? De hecho, públicamente, sí lo he dicho, yo voté, me acuerdo voté por él, y porque confiaba, ¿no? En que iba a haber voluntad de cambios. Y en realidad hubo ciertos cambios positivos algunos, pero también hubo mucha destrucción, una destrucción moral. Ya hemos visto a lo largo esta destrucción de la impunidad, la corrupción, etcétera. Pero no nos vamos a amargar ahora. Lo que sí quiero decir es que con respecto a esa anécdota, a ese episodio, era el inicio del gobierno, entonces yo pienso que era una manera como de ir ubicando simpatizantes en distintas áreas, porque Sí, no vamos a negar que es un grupo político con una inteligencia política insistente, consistente, ¿no? Con un músculo sí, político indiscutible. Tienen dinero, claro, tienen tienen dinero. organización, y entonces estaban dispuestos, tenían una voluntad de poder, ¿no? Distinta o particular, que no se ha visto en otros políticos, porque hay otros políticos que les interesa figurar, tener una candidatura, hacer un negocito, qué sé yo, pero tener esa hambre política, ¿no? Y esa No, no se había visto. eso no se había visto. Entonces yo interpreto esa anécdota que tú has referido, Andrés, como una manera de ir armando ciertas alianzas o ciertos personajes estratégicos, ¿no? Así lo vi Sí. yo. Hay otras anécdotas que te las quiero comentar porque, repito, la memoria es frágil y vale tenerla. Por ejemplo, el 28 de diciembre de 2013, Bonil publica en el diario El Universo una caricatura sobre el allanamiento del domicilio del periodista Fernando Villavicencio, hoy asambleísta. En esa época, asesor del asambleísta Clever Jiménez, ocurrido entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de diciembre de ese mismo año, de los cuales fueron acusados por el presidente Rafael Correa de espionaje y hackear su correo electrónico, además del correo del vicepresidente Jorge Glass, que ahora pues está en toda la ola de que lo sacaron de las críticas por lo que ha ocurrido y de que deben de volverlo a meter y todo. Y del secretario jurídico de esa época de la presidencia, Alexis Mera, que también está ahorita, bueno, no cambian en Ecuador las cosas, ¿no? Pero son los mismos personajes, bueno, increíble. Anteriormente, Fernando Villavicencio había acusado al Estado ecuatoriano en temas de petróleo, que también se está hablando otra vez de Petrochina, y esa caricatura dice, pues se muestra individuos con fusil y casco llevándose de la casa de Villavicencio computadoras y cajas. Contiene la leyenda: policía y fiscalía allanan domicilio de Fernando Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de corrupción. Parece que no les gustó para nada a los que estaban ahí. Sí, y sí, y a quienes les gustó menos todavía, obviamente, fue a las víctimas del allanamiento, que fue Fernando y su familia, sus hijos. Hoy vemos que todas las denuncias que Fernando Villavicencio hizo en ese entonces, Andrés, y quienes nos escuchan, seamos justos y reconozcamos que todas esas denuncias de ese entonces se han cumplido. Seamos justos. O sea, si nos caiga si no bien por... o no nos caiga bien, sí, sí. Lo que sea, se han cumplido. Exacto. Exactamente. Lo que vemos, por ejemplo, ahora en el tema de Seguro Sucre, lo que vemos ahora, si no es por la justicia norteamericana, Andrés, muchos casos no hubieran salido a luz. No se Vemos, hubieran... exacto, ¿no? Mira el Contralor Pollitt, ¿no? No Que se hubiera hecho justicia. sí, vale la ocasión para decir que qué sorpresas habrá en esta, no sé si delación, en esta confesiones que le toque hacer a Carlos Pollitt, ¿no? Porque es muy probable que eso suceda. Pero bueno, en esa época, la historia de ese dibujo fue así. Y yo me nutro de los medios de comunicación, pero también veo en el Twitter, y en esa ocasión vi el tweet que puso una amiga periodista, Marieta Campaña, que relataba este evento. Entonces dije, no, pues esto yo lo quisiera visibilizar más y lo voy a hacer en mi espacio
y tomé ese tema y lo publiqué al día siguiente. El pie, en efecto, decía: Fiscalía y policía allanan el domicilio y se llevan computadores que contenían las denuncias de corrupción. ¿Dónde estaba la mentira? Que es lo que el presidente Correa dijo en ese entonces, que yo había mentido, que se puede mentir con dibujitos. O sea, en la caricatura lo que uno puede es exagerar, ¿no? Por eso puse una bota de rompiendo la puerta, ¿no? Cargando unos 10 computadores. Es decir, eso puedes exagerar porque es la caricatura. Pero el hecho en el que se inspira es importante, Andrés. Uno puede caricaturizar e inventarse cualquier cosa, ¿no? Puedes, qué sé yo, ridiculizar a alguien. Es fácil. Claro. Eso no es parte de la sátira, ¿no? Claro, te cae mal un personaje, un político, y tú lo ridiculizas con cualquier cosa, ¿no? Eso es fácil. Lo difícil es ser justo, incluso en la exageración. Lo difícil es ser justo, incluso en la burla, ¿no? Me refiero a que si no se produce un hecho, si no sucede, si no tienes una información real, mal podrías hacer una caricatura, ¿no? Si no tienes ese sustento de la verdad. Entonces, y esa es la diferencia entre la caricatura periodística y una caricatura de Pasquín, digamos, ¿no? O de cualquier redes sociales. Claro, de Pasquín o de redes sociales que ahora son el equivalente, pero a Pasquín es antiguo. Claro, o sea, tú lees alguien puso en el Twitter, qué sé yo, fulanito le han visto ahí hablando en el auto con no sé quién, o almorzando. Y entonces te lanzas a hacer una caricatura sobre algo que no está comprobado, que no está contrastado, que no está contextualizado. Entonces, eso, ya bueno, yo dibujo más de 30 años, entonces he ido afinando esa exigencia también, ¿no? Porque yo creo que también hay que ser decentes en la burla, ¿no? Totalmente. Totalmente. Yo creo que sí, me alegro que lo manifiestes así públicamente. Sí, porque, o sea, hay unos memes buenísimos, esos sí que son de envidia realmente, porque el ingenio de la gente es... Somos campeones mundiales en memes. Claro, por ejemplo, bueno, hay un meme muy bueno que ha circulado este día que es pirámides en Egipto, ¿no? Y es así, pirámides en Ecuador y se ve el Ministerio de Defensa. Y claro, tú te ríes, ¿no? Pirámides, claro. Claro, te ríes, pero y al mismo tiempo no es tan justo que se involucre a todos los militares o al ministro de Defensa, ¿no? Porque los involucrados en la pirámide esa, los empleados, digamos, de Don Nasa, fueron apresados dentro del mismo ministerio, puestos a órdenes de la policía y la fiscalía, ¿no? Entonces, embadurnar a todos los militares tampoco es muy justo, ¿no? O sea, evidentemente que hay militares deshonestos, hay policías deshonestos, hay arquitectos deshonestos, hay caricaturistas deshonestos, hay periodistas, claro. Todo. Hay periodistas deshonestos, sí. Entonces, pero no se puede decir los periodistas son deshonestos, son corruptos, no. Es una generalización. Exacto. Los médicos son corruptos, no, hay de todo, hay de todo. Sí, tienes toda la razón. Quería solamente preguntarte de esta caricatura a la que acabamos de hacer mención en finales del 2013 y luego en 2014. Te llaman del gobierno sicario de tinta, hay un proceso de la tristemente célebre Supercom, el tristemente célebre también Carlos Ochoa, que no sabemos ni por dónde mismo es que anda. Y te ponen una multa, como dicen, de 90 lucas. Dicen el 2% de la facturación del diario y que en 72 horas además se rectifique. Así fue la... Claro. Bueno, acordémonos además que esos eran procesos expeditos, ¿no? Entonces, ni bien tú llegabas a la audiencia de la Supercom, ya estaba la sentencia lista.
O sea, Sí, ya estaba hecha. Sí, pues estaba previamente. entonces, y yo, Andrés, ¿qué tenía que hacer? Yo ya sabía que nos iban a sancionar, ¿no? Entonces me acuerdo en la audiencia, y si me permites un segundo, te muestro algo Claro, claro, adelante. Yo en la Supercom recuerdo, porque yo fui que yo 3 veces observo. y era, Mira, ya uno sabía, esta vez, mira, lo yo aún tienes. conservo aquí en mi casa este lápiz que es con el que llegué. Y bueno, tengo el otro por allá que era uno parecido a esto, solo que el borrador llegaba, era todo esto, ¿no? Ajá. Y solo tenía la punta del lápiz nada más, ¿no? ¿Y de qué está hecho el lápiz, Bonnie? De cartón, De cartón, ya. claro, de cartón. Grande, ¿no? Y lo llevaste así Lo llevé así a la cargado con el Supercom. lápiz aquí, ¿no? Y gritando, Recuerdo las imágenes. mostrando ese enorme borrador, dije, este es el lápiz que quiere el gobierno porque quiere borrar nuestras voces, nuestros dibujos, ¿no? Y alzando el que acabo de mostrar, dije, pero este es el que queremos los caricaturistas, los periodistas, para escribir nuestras historias, la verdad. Entonces, lo que te quiero decir es que de alguna manera era una batalla perdida administrativamente. Las sentencias estaban listas. Pero yo tenía que hablar con el lenguaje del humor, el lenguaje simbólico, defendernos con estas herramientas. Y de alguna manera creo que ganamos otra batalla, ¿no? Ganamos la batalla simbólica, si quieres, ¿no? En otra ocasión me construyeron. La batalla de la opinión pública, que es otro juicio. Exacto. Entonces, El me más acuerdo importante. en otra comparecencia en el que me acusaban de racismo, de discriminación, yo construí unos lentes, mis manos no alcanzan a entrar en la pantalla, pero eran unos lentes que medían 1,40 m, algo así, ¿no? O sea, imagínate, además de sí. sí, no, yo mismo cortaba, le pintaba, ¿no? Tú mismo los hiciste. Te iba a Sí, preguntar claro. que ya, o Sí. alguien te ayudó. No, tú mismo No, los hiciste. yo soy mi propio empleado y mi propio jefe, ¿no? Tenemos ahí Pero unos problemas eres bien laborales. hábil con esas manualidades, ¿no? Porque no todo el mundo puede hacerlo. Bueno, entonces llegué a la Supercom con estos lentes, ¿no? Que me acusaban a mí de discriminación por lo del ese meme del Team Delgado. Y entonces, Claro. llevando impresas en una hoja, yo imprimí los epítetos que el presidente Correa había lanzado contra un montón de periodistas, ciudadanos, activistas, etcétera, donde les llamaba enanos, enfermos, etcétera, etcétera. Y entonces los lentes enormes que yo llevaba, dije, y les traigo aquí a la Supercom a regalar estos lentes a ustedes que se hacen de la vista gorda. Los claro, y empecé a lanzar los lentes. claro, y lanzaste los epítetos. Y lanzaba los epítetos, ¿no? De los que se hacían de la vista gorda. Pero porque era, digamos, lo que otros llamarían una performance, ¿no? Pero era una manera. Bueno, es que es la manera, perdón que te interrumpa, pero es la manera de que el resto, que la población entienda de que ese juicio, porque la gente no se pone a leer pero que entienda, tenga claro de lo absurdo y ridículo de lo que estaban haciendo. Claro, y es que sí, además, Andrés, si es que yo no comparecía investido de humor, si quieres, ¿no? O investido de arte, o yo quizás me hubiese desmoronado, porque recibir esa presión tan fuerte no es fácil, no es agradable. No es fácil. ¿No? Entonces, no, sí, tienes toda la razón. ¿Y qué te decían tus superiores en el periódico? Porque también me imagino que en esa época ellos también estaban siendo perseguidos. O sea, ¿qué te decían? Claro, bueno, en esa comparecencia, como fue en Quito, vino el abogado del diario El Universo, que era Pedro Valverde. Pedro Valverde, buen Exacto. Amigo, Pedro X Valverde. Sí. Y de mi parte era Ramiro García. También entonces, muy buen no conocía abogado. los tiempos judiciales, nada. Y cuando terminé de hacer mi performance, la de lápiz, porque tomé el lápiz gigante. Es que este lápiz, Andrés, escribe.
Porque aquí en la punta, o sea, no solo está de adorno, sino que esta Ah, punta es un tiene, marcador, ¿no? ya, Entonces, ya, eso no, ok, claro, o sea que el lápiz escribe. claro, escribe. Entonces, Ah, ahí está, ¿no? El marcador. sí, sí, O sea, mira. le desenroscas para proteger, claro, lo tienes ahí, con eso Exacto. no se daña. Entonces yo le desenrosqué y escribí ahí sobre la mesa en unas hojas gigantes que llevé, ¿no? Unos mensajes. Y cuando terminé eso, me senté y el Ramiro me dice, te comiste ya los 10 minutos, porque eso más te daban un tiempo limitado Tiempo limitado, claro. Sí. Tienes toda la razón. Sabes que estaba recordando, antes de ir a la pausa comercial, la segunda, en mi caso y de Radio Atalaya nos llevaron 3 veces. Las 2 primeras a Quito, cuando la emisora está sentada en Guayaquil, ¿no? Claro. Y recuerdo, bueno, ya nos tenían juzgados también, ¿no? Se habían mandado a hacer, porque no existía antes la super de comunicación, la Supercom, se habían hecho unas oficinas impresionantes en Quito y en Guayaquil, impresionantes. Sí. Y nunca estaba ahí Carlos Ochoa. Ajá. Cuando ¿Verdad? había otra gente que tenían como armaban como un juzgado ahí. Y en nuestro caso, el abogado de Atalaya era Alfonso Harp Viteri, Pocho. Ya. Y colega y todo, ¿no? Y iba y hablaba como legislador, como en la época del legislador, y como periodista y como abogado, ¿no? Y, y antes de entrar decíamos, esto ya está hecho, ya está hecho. Ya está Luego cocinado. mandaban la sentencia o el dictamen de la Supercom con páginas y páginas de argumentos jurídicos absurdos, citaban a todo tipo has de recordar las sentencias, ¿no? Claro, sí, Tenían sí, todo sí. tipo de citas a cosas que no tenían nada que ver para poder explicar la barbaridad que iban a finalmente decidir. Claro, sí, sí, ¿no? Y al diario El Universo, bueno, así fueron muchos medios, ¿no? Al diario El Universo por este dibujo le metieron la mano al bolsillo y le sacaron efectivamente cerca de $95,000, ¿no? O Claro sea, el que diario pagó, claro, sí, el diario pagó, tuvo que estaba pagar. obligado. Claro que ellos interpusieron un recurso administrativo, alguna cosa así, con los años, después salió la sentencia a favor del periódico, no sé si les devolvieron ese dinero y les pagaron intereses, ¿no? Pero era lo justo. Bueno saber para ver si yo también reclamo, porque no, nosotros nos cobraron no 4.000 y 4.000, me acuerdo, 12.000 nos cobraron. Bueno, deberías hacer. Esto es un Sí, trámite que creo que les llevó varios años, ¿no? varios años. Y si logras recuperar, pues me avisas, ¿no? Y ahí nos vamos ¿cómo se llama? Al mercado del río. Yo creía, claro, yo creía que como dicen los gringos, jáfana. Meet and greet. O No, como, sí. como Gerard Piqué acá en España, que por hacer una intermediación se ha ganado 24 millones. No me digas, Kiko. Sí, sí, por hacer la intermediación. Tan que lo critican porque su empresa hizo la intermediación entre la Federación Española y Arabia Saudita para hacer allá la Supercopa, no sé qué, y se han ganado 24 millones. Wow, ¿no? Pero Sí, bueno, eso requiere un cierto esfuerzo, ¿no? Hay otros que se llevan 18 millones con tan solo poner una firma, ¿no? así, sí, tienes razón, Claro, tienes después razón. los toman presos, ¿no? Los toman presos, pero salen a los 4 años y otros no Y los toman presos. Bueno, así es. otras se huyen, sí, tienes Se razón. huyen. Sí, no, lo de Polit es impresionante, ¿no? Le ponen 18 millones de fianza y él dice, no, 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 póngame, rebájeme a 10, que 10 millones sí tengo. Es Híjole, no. impresionante. ¿Y de dónde sacó los 10 millones? No, pues mi familia tiene bienes. Dios mío, pero ¿cómo haces bueno, no sé, ¿no? Sí, 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 es como tú dices, de loco, cómo se explica, ¿no? No, y Claro. qué cara de palo, pues, ¿no? Y eso, Para decir eso. eso, digamos, podría ser el material del caricaturista o del periodista. No, pero llega un rato, Andrés, en que fatiga, cansa,
ver cómo se repite la misma escena desde hace tanto tiempo, la corrupción, los personajes han cambiado algunos, otros se mantienen, pero la misma tristeza del país, ¿no? Uno va por pueblitos de la costa o de la sierra, igualitos que hace Igualito, 30 años. Agua igualito, potable, si acaso, alcantarillado. más Estuve, o por menos. ejemplo, ¿cómo es ahí? Por Machalilla. Oh, San no, Pablo sí, no me acuerdo ahora, pero fue hace unos o San 3 años, José. San José, ¿no? San- El malecón maravilloso, lindo, la gente encantada. Llegabas al final y para retornar tenías que tomar la vía paralela. De llorar, de llorar, de o sea, llorar. tienes un malecón con una obra pública fastuosa y no tienes alcantarillado. Increíble. Ah, no, eso es en la mayor parte de los pueblos de la costa no hay alcantarillado. Agua potable, como tú dices, sí es que, pero Sí, alcantarillado no. Y todo sí, lo sí, botan al mar o en su efecto en la sierra a los ríos. Todos claro. los desechos. Mira, una gran revolución, o sea, porque además Lenín Moreno tuvo uno de sus aciertos fue cuando dijo, llaman revolución a cualquier pendejada. Y tenía Bueno, razón. es un acierto eso. Claro, no, pero por ejemplo, si es que se educara a la gente y se generaría una infraestructura para reciclaje de basura, solamente para reciclaje de basura, qué gran revolución que sería eso. Y así tantos Real, una estudios, ¿no? revolución real. Sí, Sí, para exacto. reciclaje de basura, como tú dices, que estamos inundados de basura en todo el país y que además ahora en el mundo se la utiliza para reciclar, hacer energía, hacer abono, hacer tantas cosas. Exacto, ¿no? Pero bueno, se gastaban Sí, mucho en propaganda, ¿no? Es decir, estamos haciendo la revolución. claro, claro, solo en la propaganda. Vamos a la pausa y regresamos en un momento con Javier Bonilla, Bonil, que está con nosotros aquí en el personaje del viernes. Y volvemos para la parte final, la parte culminante del programa. Así es que ya regresamos en un momento en Atalaya. Vale decir que esto se está transmitiendo por el YouTube Radio Atalaya 75 y por el Facebook Radio Atalaya 680M. Volvemos. Muy bien, continuamos en la parte culminante del personaje del viernes con Javier Bonilla, que está con nosotros, Bonil, en este día viernes. El programa se reprisa mañana, sábado a las 9:30 de la mañana, el domingo a las 7 de la mañana también reprise del personaje del viernes. Hablando de Bonil, veo que tú te llamas Rodrigo Javier, pero te dicen Javier, no Rodrigo. Sí, 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 Javier, no, por llamarme Rodrigo, una vez en el aeropuerto, cuando te llaman por los parlantes, casi pierdo el vuelo, no, no me reconozco con ese nombre, ¿no? Claro, claro, Sí. te dijeron Rodrigo Bonilla. El señor Rodrigo Bonilla, si no sube al avión, va a perder el vuelo, algo así. Oye, y hablando de Bonil, me imagino que viene de Bonilla, o Claro, ¿cómo viene el nombre, el seudónimo? sí, buscando una identificación artística fue así, ¿no? Pero pasado el tiempo, ya cuando apareció el Internet, cuando apareció Google, yo puse Bonil y me salió que era un apellido. Yo desconocía aquello y me di cuenta que me cambié de apellido, ¿no? Porque hay un apellido Bonil en Colombia, hay en Perú, digamos en Uruguay, en España. Y claro, tal vez si en esos países, si ven mis dibujos, pensarán que estoy firmando con mi apellido. Pero Bonil también Claro, ha sido un medicamento en Chile, en Perú es un ácido ibantrónico que fija el calcio, ¿no? no te creo, o sea que es, pero tiene significado por todos lados, Sí, sí, sí. Entonces el otro es un analgésico en Chile. como Bonil, así. Sí, 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 de verdad. En Ecuador creo que es un irritante, ¿no? Más bien, ¿no? No es un analgésico. Bonil, tú has recibido varios premios internacionales y nacionales también. Según he revisado en internet,
eres considerado como de los principales caricaturistas de América Latina y a nivel internacional muy reconocido. Tienes el 2011 Premio a la Excelencia Periodística otorgado por la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa. 2012, mención de honor en World Press Cartoon, categoría GAG. ¿Qué significa GAG? GAG. El GAG es, GAG. bueno, en ese concurso hay 3 categorías. Una es el editorial cartoon, otra es caricatura como tal, de rostros, y otro es el GAG, o sea, el humor libre, digamos, ¿no? Ah, el gag es el humor libre, ya. Ok, bueno, eso es una fraseología que uno no la conoce. 2012, primer premio en el concurso de periodismo Jorge Mantilla Ortega, que es el principal premio del Ecuador, ¿no? Los Jorge Mantilla Ortega. Bien. En el 2012, mención de excelencia en The United Nations Ranana Lurie Political Cartoon Awards. Lurie era un famoso caricaturista mundial, ¿no? Sí, él, Ranan Lurie, él, antes de que se desarrollara... Rana, ese era su nombre. Es que yo me acuerdo que firmaba Lurie, o lo que se entendía era Lurie. Era Ranana Lurie. Sí, él, bueno, ya no dibuja, creo que está jubilado, pero en asociación con Naciones Unidas creó este premio y él publicaba, antes de que existiera el internet y las redes sociales, creo que como para 200 periódicos en el mundo lo publicaba, ¿no? Era un personaje que yo lo conocí aquí en Ecuador, por cierto, en el año 87, que CIESPAL organizó un encuentro de caricaturistas. ¿Lo conociste personalmente? Sí, yo era muchachito, tenía unos 23 años y vino en ese entonces, me acuerdo, Fontana Rosa, Luri, Zapata de Venezuela. Sí, no, Blado no estaba. No estaba. Blado de Colombia, no. Ya. No, de Colombia vino Osuna, que era el dibujante de Espectador de Osuna. Muchísimos años, ¿no? Pero bueno, entonces ahí obtuve una mención, ya no me acuerdo bien, tú ahorita lo dijiste, ¿no? Sí, un concurso importante también, ¿no? Sí, aquí lo menciona. Y tú eres miembro de la Asociación Internacional Cartooning for Peace, ¿no? O sea, caricaturizando para la paz, liderada por el caricaturista de Le Monde, Jean Plantou. O Plantou, sí, no sé. Jean Plantou era pues el dibujante, porque ya se retiró hace un año, me parece, ¿no? Y me invitaron a ser parte de esta organización, Cartooning for Peace, que ahora tiene cerca de 200 miembros. Estoy en el comité editorial, digamos así, de selección a veces de candidaturas de caricaturistas, ¿no? Veo yo los trabajos también, porque son varias personas. Y es muy interesante ver esta asociación porque hace exposiciones, talleres, especialmente en Francia y claro, en otros países, para tratar de que los estudiantes, los chicos, entiendan la caricatura y aprendan a leer caricatura. Eso me parece una labor ahora que el tema del humor, la caricatura, los memes, se han vuelto un tema conflictivo. No puedes decir ciertas cosas, no te puedes pasar de la raya. Es muy cierto, ¿no? Y que lo consideran como delitos de odio o incorrecto, sí. Político. Sí, no te puedes pasar. Y no lo toman como que fuera humor, sino como que son agresiones o ofensas. Exacto, y que automáticamente hay que censurarle, hay que acabar con esa persona. Mira lo que pasó, sí. Lo de Will Smith, ¿no? Ya sí, claro. Sí, ahí es un tema interesante para comentar. Lo quieren acabar, liquidar. Claro, y también a este Rock que hizo esa broma, claro. que es de mal gusto, pero no olvidemos que Will Smith se rió y regresó a ver a su mujer, que le fulminó con la mirada, y ahí el tipo reaccionó, o sea, como saliendo en defensa, pero recordemos que Will Smith se rió. Verdad, ¿no? Sí, Will Smith se rió del chiste. Ríe, ella lo fulmina y el otro sale, pero... Claro, nadie ha comentado la cachetada visual que le dio su esposa, ¿no? Porque fue así, ¿no? Sí, visual por reírse. Y tanto que lo hizo parar. O sea, claro. Te quería preguntar sobre, a propósito de Francia, a todos nos dejó
petrificados y todavía nadie, yo creo que se puede olvidar lo que pasó con Charlie Hebdo. Y hablando de París, o sea, una revista donde su principal tema era el humor político, y vienen y los asesinan a sangre fría, terroristas del Estado Islámico, Claro, aparentemente, una cosa de locos. fanáticos, que el pensamiento fanático, que bueno, es una contradicción decir pensamiento fanático, porque el fanático no piensa, no razona, simplemente ¿cómo es? Se embebe de una ideología, de una verdad y actúa Ajá. irracionalmente, actúa más bien pasionalmente, ¿no? Entonces, pero es así el fanatismo, ¿no? Y que lo vemos en un montón de áreas, ¿no? Política, religiosa, Religiosa, cultural. cultural. Entonces, ha habido casos, ¿no? Que grupos que se sienten ofendidos y que deciden, en Canadá, por ejemplo, recuerdo, ahora estoy leyendo un libro sobre esto de la sociedad ofendida, que decidieron que hacer un plantón para que se cancelaran unas clases de yoga porque el profesor estaba cometiendo apropiación cultural de una manifestación que no le corresponde, que es de la India y que él no Ya. tenía por qué. O un cantante, que no recuerdo el nombre, plantón para que no se permita su concierto porque estaba usando, él es blanco y estaba usando rastas. Y estaba Así, cometiendo ¿no? apropiación cultural porque las rastas no le corresponden a él, No que le es... corresponden al blanco. O Claro, acá en Canadá, porque no le corresponden hacer yoga al canadiense. o así, no recuerdo el nombre de esta escritora que hablaba sobre el tema de los terrible, trágico de migrantes en la frontera México-estadounidense que mueren, ¿no? En su intento, y le hicieron tremenda bulla por lo mismo, porque ella no es migrante y habla desde su posición de privilegio, que es una mujer blanca y que no ha vivido y por lo tanto no puede hablar de algo que no es de ella. Y así una serie de tonterías, Andrés, que este mundo de lo políticamente correcto hay que mirarlo con atención, porque podemos entrar en una espiral de una sociedad censora, de una sociedad de mojigata, ¿no? Mojigata. ¿Qué es lo que justamente esos grupos no dicen que no quieren? Pero a la hora de defender sus puntos son intransigentes e intolerantes. Claro, sí, sí, sí. O sea, gritan contra la intolerancia, pero son sumamente intolerantes también, ¿no? Eso es ahí lo paradójico. Claro, Bueno, y entonces tú también eres en lo de Charlie Hebdo Charlie Hebdo. fue un hito mundial, ¿no? Sí. Que sí puso a debatir, creo yo, o refrescó el tema de la libertad de expresión, que todavía tenemos que seguir hablando de eso y tenemos que seguir discutiendo y sobre todo haciendo esfuerzos para que esa libertad no termine, ¿no? Y la Es que manera de terminar con eso es crear oficinas con jefes, con gente que te dice qué puedes publicar o decir. Y eso, ese riesgo de llegar a ese tipo de sociedades nunca desaparece. Eso no, pues nunca desaparece. Eso es permanente. Eso te puede cada 30 años, 20 años o 15 años aparecer en sí, diferentes sociedades. claro. Así, Sí. fanatismos, autoritarismos, cosas que son bárbaras. A propósito de eso, a ti te nominaron en el 2015 por Index Sun Censorship al Freedom of Expression Award, es decir, al premio a la libertad de expresión por tu labor de más de 30 años criticando y satirizando a las autoridades de tu país. Eso quiere decir que es a todos, no es dedicado a nadie. O sea, que es lo importante a lo largo de una trayectoria. Claro, sí, eso es una organización de Reino Unido de activismo por los derechos civiles, sí, sí recuerdo eso, ¿no? Era justo en esa época que estaba yo enfrentando y afrontando todo este embate a causa de mis dibujos por parte de
del gobierno, pues, ¿no? Claro, de esa época, justo, Sí, 2015. claro, mira, Andrés, tal vez hubiera sido más fácil, entre comillas, doblegarte y decir, "Chuta, ¿para qué me voy a hacer tanta mala sangre? O sea, por qué me voy a hacer problema? Ya, no voy a hacer dibujos así, ¿no? Y tener la vida, entre comillas, tranquila. No, uno tiene que defender lo que uno piensa, ¿no? Y alentar también a que los demás Totalmente de acuerdo. que se expresen, ¿no? Y bueno, Totalmente de acuerdo. sí, O sí, sea sí. que, o sea que a pesar de que, como tú dices, meditando, uno puede decir, hubiera sido más fácil lo otro, te sientes satisfecho y orgulloso de haber mantenido la línea de independencia, ¿no? Sí, para serte sincero, bien, no me siento ni orgulloso, porque sencilla, o sea, así soy, pues. Claro, ya, de acuerdo. O sea, no O es sea, que, no podría ser de otra manera, no ¿no? pudiera, ok, Entonces, ok. cuando ejerces o fluyes siendo lo que uno llega a ser, porque uno se va construyendo, ¿verdad, Andrés? O sea, uno se Así va es, haciendo con los años, con los ¿no? años. Ya eres, es como un piloto automático con el que uno actúa y se mueve por la vida. Entonces, así me siento cómodo, me siento seguro de que estoy actuando de acuerdo a cómo yo pienso, a cómo yo creo que debe ser, etc. Varias publicaciones en libros. ¿También los has subido a digital o solo están en texto? No, y sí quiero hacerlo. Quiero hacer uno, bueno, tengo material para hacer un libro, que no es de humor político, ¿no? Sino de varios temas. Saqué uno en el 2013 que se llamaba Bonil Cartoons, que recogía muchos Bonil dibujos, Cartoons. claro, que salían en una revista que yo publicaba que se llamaba Rocinante, que era de solo letras, literatura, libros, autores, y los que publicaba en la revista Vistazo también, que eran temas más generales, digamos, ¿no? Más internacionales si quieres, pero más universales, ¿no? Y otros que eran también temas de pareja, ¿no? Temas que... Ya, temas también familiares o personales, de cosas de Claro, sí, sí, personas. sí, Sí. exacto, ¿no? Que al final eso es lo que le gusta y le preocupa a la gente, ¿no? Sí, Más porque que son sus los... problemas diarios, ¿no? Es Exacto, la sí, verdad. más que los personajes políticos, que a veces uno se pelea por gente que ni conoce, con Claro. gente que sí conoces y con quien te quieres, ¿no? Los Y amigos, la familia, amigos, familia, compañeros de trabajo. sí. Bonil, también tuviste el libro Fue tu culpa, historia, el otro historia del humor gráfico en Ecuador, súper interesante, y la columna de Bonil, que es como se llama Sí, la columna de Bonil, y Venimos de lejos, ¿no? ajá, sí, este de Fue tu culpa es una recopilación de dibujos ya, algunos del año 87, otros eran más actuales, que eran en torno al tema del amor, el desamor, la pareja, el sexo, la falta de sexo, todo en relación a ese tema. Y yo he vuelto a ver ahora y algunos dibujos, yo digo, hoy serían mal vistos, ¿no? O no se hubiera podido publicar, habría De esa época, ¿no? Sí, por decirte los años 90, ¿no? 90, claro. Ahora Claro, hay muchas cosas de esa época que son sí, sobre todo criticables. por los jóvenes, ¿no? Que vienen con Sí. otra mentalidad que a veces te pueden decir, no a propósito del libro, ¿no? Pero en general, te pueden decir, oye, ¿por qué tú eres así tan coqueto? Por decirte algo, ¿no? ¿Por qué le Sí, sí, sí. dijiste a esa chica que está bonita? No, eso es acoso. Eso es acoso. Claro. Y entonces exigen que una persona, no estoy hablando de la grosería, ojo, ¿no? Estoy hablando de un piropo, de De cuando un alguien... piropo que... Y hombres y mujeres pueden decir lo mismo, ¿no? Pero resulta viene un joven, un muchacho con otra cabeza y quiere que ese hombre mayor cambie. Y uno podría decir, ¿y por qué no cambias tú tu manera de percibir? ¿No? Es una lucha generacional, ¿no? Y que al final lo que debe quedar de la discusión es que hay una cosa que no puede cambiar, Andrés, y son los principios, que es el respeto, por ejemplo, ¿no? Eso no puede cambiar, Eso como tú no puede dices. cambiar. Entonces tú puedes Es, decir lo que quieras, puedes es hacer... atemporal. Exacto, puede ser irónico, puede ser lo que sea, pero mientras haya respeto, está bien todo. Sí.
Bonil, muchísimas gracias a Javier Bonilla por estar con nosotros en este programa del personaje del viernes. Te vemos todos los días, no así como aquí, sino no sé si la palabra es te leemos, te vemos en la columna de Bonil. Así es que tengo a muchísimos oyentes y muchísimas oyentes que cuando te entrevistamos en nuestros programas que sí son políticos, dicen, uy, yo admiro el trabajo, admiro lo que hace, admiro. Bueno, en este caso tiene la oportunidad además de conocer un poco más, como decíamos al principio, de la persona detrás de la figura pública que está ahí atrás, como decía en el dibujo, en el retrato que está atrás, justamente. Nosotros lo vemos. Gracias por tu tiempo. Andrés, encantadísimo. Un gran abrazo para ti y para todos quienes nos han oído ahora. Un lindo día. Gracias. No, igualmente, lindo día. Nos vamos a la pausa y regresamos en el sistema emisora Atalaya con la programación regular al volver.